Voces que forman parte de la noticia. El economista Fausto Ortiz fue ministro de Economía, es uno de los analistas más prestigiosos que tiene el Ecuador y con él es el contacto telefónico a esta hora. Economista Ortiz, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, saludos cordiales a todos ustedes y a la gente que escucha el programa. Sabemos que el país no atraviesa su mejor momento financiero y eso ya no es noticia. Lo que queremos conocer de su parte es cuál es la radiografía exacta de lo que recibirá el próximo presidente o presidenta de la República, ahora a partir del 15 de octubre, cuando sabremos de quién se trata. Sí, quizás un detalle importante es una economía estancada, una economía que a finales del 2023 será del mismo tamaño que la economía tenía en el año 2018. Es decir, hemos estado 5 años patinando exactamente en el mismo terreno y eso como consecuencia de la pandemia, ¿no? Que nos hizo caer 8 puntos del Producto Interno Bruto y nos ha tomado 3 años recuperar el nivel previo a la pandemia. A otros países, a América Latina y al mundo, le tomó solamente 1 año, a nosotros nos ha tomado 3. Luego, una situación fiscal que no cede. Este año el déficit fiscal podría estar terminando en 4.000 millones de dólares y la existencia del déficit fiscal, estando dolarizado, quiere decir que para que hayamos podido gastar hay que tomar deuda por esos 4.000 millones de dólares. Y deuda que a veces puede ser del extranjero o local, o lo más grave, deuda con atraso. Es decir, gente que hizo el trabajo, esperaba que el gobierno le pague y no, le dijeron te pago después. Es un atraso que también se convierte en deuda. El tema positivo es el sector externo, un sector externo no petrolero que ha venido creciendo bastante bien, que tiene inclusive un saldo de balanza comercial positiva, que también de alguna forma resulta positiva porque al haber un estancamiento en la economía, la gente no está comprando como quizás deberíamos estar comprando y entonces se importa menos lo que se importaba en el pasado. Un poco hay una pequeña repaso y ahí seguimos conversando. El saber, economista Ortiz, que 4.000 millones de dólares representaría la brecha fiscal al término del gobierno de Guillermo Lasso, ¿significa que hubo una reducción? ¿En alguna medida se puede considerar que Lasso hizo los deberes en ese aspecto? El gobierno busca comunicar lo que le conviene, ¿no? Y también hay que tener cuidado al momento de hacer el análisis. Es cierto que el año previo al inicio del presidente Lasso, el año 2020, el déficit fiscal fue más de 7.000 millones de dólares. Y es entendible porque ese año, que hubo una paralización enorme en la actividad económica, se cayeron ingresos por impuestos en el orden de 2.000 millones de dólares y se cayeron ingresos petroleros también en el orden de 2.000 millones de dólares. Es decir, una caída de 4.000 millones de dólares consecuencia de la pandemia. Pero el año siguiente, el año que ya se reactivó la economía, porque ya salimos de nuestras casas que estábamos encerrados y el precio del petróleo también empezó a levantarse porque la gente ya empezaba a consumir petróleo a nivel mundial. Entonces ya esos primeros 4.000 millones de dólares ya se recuperaron. Por lo tanto, el 7.000 millones de dólares del año 2020 no es una situación comparable, porque simplemente es consecuencia de la pandemia, ¿no? En ambiente fuera de pandemia seguimos patinando en los 4.000 millones de déficit fiscal, que es menor que lo que teníamos 10 años atrás en promedio, ¿no? Que quizás ahí estábamos arriba de 5.000 millones de dólares. Por lo tanto, hay una ligera mejora frente a los últimos 10, 12 años, pero sigue con un déficit fiscal elevado. Uno podría decir, bueno, pero 4.000 millones de déficit fiscal con una economía que hoy día en dólares es de 120.000 millones en el Producto Interno Bruto, es mejor que 4.000 millones cuando la economía en dólares estaba frente a 100.000 millones, pero sigue siendo alto porque hay que conseguir financiamiento y eso no tenemos el acceso tan fácil. Son las 8 de la mañana con 14 minutos, está en la línea el economista Fausto Ortiz. Fausto, buenos días, Guillermo Hidalgo lo saluda. Una vez más, a ver si nuestros políticos entienden. Una vez más. Reserva. Sí, ya salió Luisa a decir exactamente eso. La señora Luisa González salió a decir que va a traer 2.300 millones de la reserva. Por favor, economista, explíquenos, ¿por qué no es bueno traer ese dinero?
Mira, yo escribía en una nota, una columna que tengo en un diario local, que decía, yo le quisiera cambiar el nombre, ¿verdad? Me acuerdo. Porque la gente se confunde el concepto de reserva monetaria internacional que tienen todos los países, excepto nosotros, Ecuador, que no tenemos dólar, igual que El Salvador, igual que Panamá. Entonces, normalmente el país que tiene moneda local tiene su reserva monetaria internacional, que es la posición en dólares que respalda la moneda local. Nosotros, al no tener moneda local, no necesitamos tener una reserva monetaria, y es la palabra importante, la monetaria internacional, y cambiamos allá en el año 2000 a lo que se llamaba Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, que no es más que el saldo de caja que tiene el Banco Central, consecuencia de algunos clientes que le han depositado. ¿Y cuáles son esos clientes que le han depositado en dólares de hoy día? El Ministerio de Finanzas, que tiene un saldo de 400 millones de dólares en el Banco Central, en la banca privada, que tiene un saldo de 3.500 millones en lo que se llama encaje, otros del sistema financiero que tienen un depósito de 2.500 millones también en encaje, y uno ahí va sumando, ¿no? Por ahí ya va como unos 6.000 millones. 2.000 millones que tiene en las empresas públicas no financieras, principalmente Petroecuador, por ahí también CNT, casi 2.000 millones, que son 1.800 millones que tienen los municipios y los gobiernos seccionales, la seguridad social que tiene 700 millones, y así uno empieza a sumar y llega a cerca de 12.000 millones de dólares que estos clientes, entre comillas, han depositado en el Banco Central. Y le han dicho, aquí tengo esta plata, ténmela tú, que yo en cualquier momento la puedo utilizar. Por eso era de libre disponibilidad. Pero de los 12.000 millones de dólares, el Banco Central dice, mira, en el pasado me quitaron 5.000 millones el gobierno porque me dio unos bonos que aquí los tengo, que todavía no los puedo cobrar, y solo te tengo casi 7.000 millones. Entonces, esa relación de 7.000 millones frente a los 12.000 millones de recibidos es como un 62% en la actualidad. Es mucho mejor que hace 5 o 7 años atrás, que solo tenían 25%, o sea, habían recibido $1 y solo tenían 25 centavos de respaldo. Y entonces esa plata no es del gobierno, esa plata es de los depositantes. Si mañana el gobierno dice, mira, quiero tomar plata, el Banco Central le va a decir, hoy día no puedes tomar plata porque la ley te impide a ti que me des bonos y me impide a mí recibirte bonos a cambio de mi plata. Entonces el gobierno tendría que, en el caso de la señora Luisa, tendría que coger y pasar una ley a la Asamblea para que la Asamblea derogue esos artículos que prohíbe el Central darle plata al gobierno, y entonces el gobierno podría decir, ya estoy en capacidad, pero cuando se dé cuenta y quiera coger la plata, seguramente los dueños de esa plata, digamos las alcaldías, los municipios, las prefecturas, los bancos, seguramente habrán preferido utilizar su propia plata para entregarle créditos a los clientes o pagar a los proveedores, y la reserva va a bajar más y se le va a hacer imposible hacer uso de esa plata que no le pertenece. Y entonces el tema acá es político, ¿no? Porque es bastante sencillo decir, mira, acá hay plata y te la voy a dar a ti que eres pobre. Entonces, pero es un concepto que ya ha venido calando menos, pero sigue estando ahí como uso de los políticos. Seguramente hay muchas decisiones de por medio para el próximo presidente o presidenta de la República. Queremos agradecer al economista Fausto Ortiz por regalarnos estos minutos para el análisis de la materia financiera que se está viviendo en nuestro país. Era Fausto Ortiz, aquí en Así